que no es lo mismo que decir las cosas en una conversación seria o en una intervención seria, como hizo ayer Ursula von der Leyen. Dejadme que salude a la vicepresidenta de la Comisión Europea y ahora os pido opinión a vosotros, que Teresa Rivera nos atiende unos minutos porque tiene una agenda muy apretada. Y me consta. Teresa Rivera, vicepresidenta de la Comisión Europea, buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días y gracias por atendernos esta mañana. Por aclarar la cuestión, ¿la Comisión Europea justifica el ataque estadounidense e israelí a Irán o no? Yo creo que no. Yo creo que Ursula von der Leyen ayer hizo una reflexión en voz alta de la que se puede discrepar o no y corresponde al Consejo Europeo, que de hecho tendrá este debate la semana que viene, junto con la alta representante de Acción Exterior, Kaja Kallas, fijar posición con respecto a la acción exterior. Y me parece que es importante recordar que el respeto al derecho internacional es una premisa básica, no solamente desde el punto de vista moral o de construcción de la paz, desde el punto de vista de la seguridad del espacio europeo también. Dices que se puede discrepar o no de lo que dijo ayer Ursula von der Leyen, naturalmente. ¿Usted discrepa? Sí. ¿En qué puntos en concreto? Yo creo que es muy peligroso entrar en un debate en el que parece cuestionarse el derecho internacional o la necesidad de trabajar al margen del derecho internacional. No creo que esa fuera su intención, pero no me parece acertada la forma en la que se expresó. Obviamente esto es una reflexión que implicaba la necesidad de trabajar en otros aspectos de política exterior. Ella reivindicaba que la agenda comercial es un elemento importante de cara a relacionarnos con terceros países, que es necesario mantener un diálogo político con otras naciones. Yo creo que en todo eso estamos de acuerdo, pero quizá la forma en la que introdujo el asunto de hasta qué punto la construcción del orden internacional desde el final de la Segunda Guerra Mundial, basado en la Carta de Naciones Unidas, no respondía a los desafíos actuales, no puede quedar en el aire como un espacio de dudas con respecto a si debemos actualizarlo y encontrar la forma en la que afrontar las mejores respuestas a los grandes temas actuales, o si lo dejamos en un cajón y nos olvidamos. Me parece que esto segundo sería un grave error y no tengo la sensación de que sea la posición defendida por Europa ni por los europeos. Claro, cuando ella dijo esto de la Unión Europea no puede ser guardiana del orden, del viejo orden mundial, de aquel mundo basado en las reglas y en el consenso que ya no existe, pudo parecer, o al menos yo también lo interpreté así, que lo que nos estaba diciendo es el mundo ha cambiado, ahora estamos en manos de quien estamos, que son... Esto no lo ha dicho ella, lo digo yo. Estamos en manos de abusones como Putin o como Trump, entonces tenemos que hacernos a la idea de que ese es el mundo en el que estamos y lo que tenemos que hacer es reforzarnos nosotros como Unión Europea para poder hacer frente a esa nueva situación. Bueno, Esa interpretación yo creo que es la que no debemos permitir que se extienda, porque es al contrario. Yo creo que nosotros como europeos tenemos una especial obligación, una especial responsabilidad en la defensa del orden internacional. Y por supuesto que hay abusones, pero a los abusones no se les hace frente rompiendo las reglas y aceptando el abuso. Al contrario, se les hace frente buscando una coalición, que yo diría que somos la inmensa mayoría de los estados parte de Naciones Unidas, de los países parte de Naciones Unidas, encontrando la forma de actualizar, contestar, enfrentar y no permitiendo, no consintiendo que lo que estamos viendo en estos últimos meses se reproduzca, sino cuál es el criterio. Si hay otro gran abusón que decide que prefiere atacar las fronteras de la Unión Europea al este, si hay otro gran abusón que decide que se expande en el Pacífico, ¿por qué unos sí, por qué otros no? Cada vez que nos mantenemos en silencio, que damos pábulo a estas interpretaciones de cada cual puede hacer lo que le dé la gana, estamos reforzando precisamente la posición del abusón. Por eso yo creo que es fundamental que hoy Europa defienda con entereza el valor del derecho internacional, que cierre filas con el secretario general de Naciones Unidas, que busque la fórmula para llevar el debate a donde corresponde, que es si esta guerra es legal o es ilegal, si el uso de la fuerza está legitimado o no, y de qué forma se puede desescalar y volver a una situación en la que los conflictos se resuelvan de manera pacífica. Por supuesto que a nadie le gusta el régimen que había en Irán, el régimen de los ayatolás. Por supuesto que hay muchas cuestiones que debemos resolver
resolver y perseguir, incluso llegando al Tribunal Penal Internacional, pero lo que no se puede es consentir, acallar o mirar para otro lado cuando se producen este tipo de ataques y de violencia que tiene un impacto directo, evidentemente, en los países de la zona. Hoy hay hasta 14 países que se han visto afectados directamente, pero además tiene un impacto enorme desde el punto de vista económico, de la paz, de la seguridad y del bienestar de las personas en Asia, en Europa, en el mundo entero. Y en gran medida las consecuencias de lo que estamos viendo hoy se van a vivir en mucha mayor proporción en el continente europeo que no en Estados Unidos, que ha estado secundando la posición de Israel sin ni siquiera haber consultado, comunicado, debatido con sus supuestos socios europeos sus razones o argumentos que le permitían llegar a la conclusión de que algo así se podía hacer. Ya dijo la directora del Fondo Monetario Internacional a los gobernantes del mundo, incluidos los gobernantes europeos, háganse a la idea o piensen en lo impensable, cuando hablamos de consecuencias en materia económica de esta situación, piensen en lo impensable y prepárense para ese escenario. Con el petróleo, hemos visto que el petróleo ayer rozó los $120, luego es verdad que ha cerrado por encima de 90, pero por debajo de 100, pero que la volatilidad es la norma en estas últimas horas. Bueno, en la Unión Europea tenemos el asunto de los aranceles todavía ahí por resolver después de la última de Donald Trump. Digo, es inevitable que suframos otra crisis económica. ¿Y cómo de grave cree usted que puede ser? A ver, yo creo que hay que trabajar para que sea inevitable y al contrario, que podamos recuperar la senda que nos lleve a un espacio mucho más tranquilo. Lo que sí es verdad es que en función de cuánto dure una crisis como la que estamos viviendo, una violencia como la que estamos viviendo, los efectos pueden ser mayores o menores. Neutro lo que ha ocurrido ya no es. Genera inestabilidad y no es fácil pensar que esa inestabilidad vaya a durar poco, genera resentimiento, lógicamente, en la región, genera efectos inmediatos porque ha habido destrucción de infraestructuras importantes y la recuperación de esas infraestructuras llevará tiempo, genera tensiones en mercados internacionales que evidentemente operan como vasos comunicantes, aunque no haya mucho gas procedente de esa zona que llegue a Europa, sino que va fundamentalmente destinado a países asiáticos. Esos países asiáticos van a estar buscando ese gas que hoy no pueden conseguir porque el estrecho de Hormuz está cerrado. Pero Europa necesita una muy buena parte del diésel que procede de esa zona, que durante un tiempo por lo menos no va a estar disponible, quizá el combustible de aviación. Eso va a suponer un incremento de precios y eso acaba teniendo un efecto en cadena que llega al conjunto de la economía, al conjunto de la industria, se encarecen los precios, produce inflación. Por tanto, cuanto antes consigamos reducir esas tensiones y volver a la normalidad, mejor. Y evidentemente también eso supone que hay que hacer una reflexión sobre cómo los gobiernos salen a proteger las economías y salen a proteger a los ciudadanos, porque lo peor que puede ocurrir, y tenemos evidentemente la experiencia reciente de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, es que la sociedad no pueda absorber semejante incremento de precios en algo tan importante para nuestro día a día y para la producción industrial como es la energía. Teresa Rivera, gracias por habernos atendido y por haberme atendido esta mañana estos minutos. Que tenga buen día. Pues un placer y un saludo a todos. Muchas gracias. Gracias y buenos días. Bueno.